Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Javier Sánchez. En este tutorial tengo la intención de mostrarles cómo lograr un dummy virtual con esta calidad de salida, listo para impresión o para aplicación en cualquier otro tipo de medio, partiendo de dos elementos básicos. El primero es una fotografía de recorte del envase de PET sobre el cual vamos a aplicar el render de una etiqueta hecha previamente y trazada en Illustrator, preparada para poderla imponer sobre la misma botella. Muy bien, para poder proceder con el retoque de esta botella vamos a tener que trabajar por partes. La primera parte, y posiblemente la que nos va a llevar un poco de más tiempo, va a ser mejorar la botella y prepararla, dejarla lista para poder imponer la etiqueta. Por lo tanto, primero voy a abrir la fotografía en Photoshop. Muy bien, aquí está la imagen de nuestra botella. Como podrán ver, es una fotografía hecha ex profeso en fondo blanco para poder mejorar y facilitar el proceso de recorte. Como podrán darse cuenta, yo puedo desarmar mi fotografía en diferentes partes. La primera es la tapa. La segunda parte va a ser el contenido o el líquido. Y si ustedes ponen un poco de atención, en la misma fotografía ya existen dos o tres elementos de iluminación del mismo foro que también tenemos que rescatar. Lo que tenemos que hacer es seleccionar cada uno de estos elementos y manejarlos por separado para poder trabajar con nuestra fotografía. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser recortar la botella. Para esto voy a utilizar la herramienta de selección vectorial. Voy a trazar los vectores. Con la finalidad de no aburrirlos, voy a acelerar el trazo de este en el video para que no haya ningún problema. Observen cómo la herramienta de trazo vectorial me da bastante control sobre las curvas y de esta manera yo puedo avanzar de una manera muy precisa y bastante controlada sobre el trazo que estoy haciendo. ¿Cuál es la idea? Una vez que nosotros hayamos terminado de hacer el trazo, simple y sencillamente vamos a convertir este trazo en una selección y a partir de ahí vamos a poder trabajar sin mayor problema para derivar todas las demás selecciones que nos van a permitir separar todos los elementos de nuestra fotografía para poder controlarlos. Una vez que yo ya terminé con el trazo, se ajustan los pequeños detalles. Y ahora, cambiándonos al panel de pads, dándole doble clic sobre el pad que está puesto, vamos a darle nombre al mismo, para a partir de ahí poder trabajar. Muy bien, una vez que yo ya guardé el pad de recorte que voy a utilizar, lo que tengo que hacer es convertirlo en una selección. Recuerden que los pads, las selecciones y los canales son la misma herramienta que se manifiesta de diferentes formas. Entonces, si yo ya tengo un pad trazado, yo lo puedo convertir tranquilamente en una selección para poderlo utilizar para enmascarillar o para recortar. En este caso, ¿cómo lo hago? Seleccionando el renglón del pad en el panel de pads, yo pulso la herramienta que se encuentra en la parte inferior del mismo que me permite convertir el pad en una selección. Al pulsarla, vean qué es lo que sucede. El pad se comporta como una selección. Ahora, para yo poder refinar esta selección y poderla ya utilizar para recortar mi botella, lo que voy a hacer es me voy a ir al menú de selecciones y voy a pedir la herramienta Refine Edge. Una vez que yo obtengo esto, voy a poderla poner con diferentes formas de contraste. Por ejemplo, vean la imagen contra fondo negro, la imagen contra fondo rojo, o en su defecto podemos jugar con la imagen específicamente en blanco y negro, la cual es mi selección. Y yo voy a poder ajustar la suavidad del recorte, el feather, voy a poder ajustar el contraste de la selección, e inclusive voy a poder hacer que esto se vaya un poquito para adentro o un poquito para afuera del área que yo tengo seleccionada. Una vez que yo ya hice estos pequeños ajustes, yo le digo que OK y ya obtengo la selección lista para poder recortar mi botella y poder empezar a trabajar con ella.
el siguiente paso es, regresamos al panel de layers y vamos a generar una copia de nuestra imagen para poder empezar a retocarla. Entonces vamos al menú de edición, copiamos, pegamos, y yo aquí tengo mi primera copia para trabajo. Entonces vamos a ponerle al nombre de layer, trabajo, base, porque vamos a ir generando una serie de layers de ajuste que nos van a permitir mejorar la imagen. Bueno, muy bien. Ahora veamos cómo luce la imagen completa y cómo podemos ya desactivar el layer de fondo, que es el layer original, y ya tenemos nuestra botella lista para trabajar. Ahora, para tener un buen elemento de contraste, lo primero que voy a hacer es, voy a generar un nuevo layer, y este layer le voy a poner el nombre de fondo de color blanco. ¿Por qué? Porque lo vamos a rellenar de color blanco. Vamos a decirle fill, que use el color de frente, el foreground color, para poder ahora sí tener una imagen perfectamente recortada y empezar a trabajar. Bueno, para efectos de este ejercicio, yo había guardado ya la selección del recorte como un canal. Me voy aquí a la parte de canales y vean cómo yo tengo en la parte inferior la selección ya guardada como si fuera un recorte. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a empezar a separar los elementos de nuestra botella para poder irlos refinando. Entonces, voy a regresar al panel de layers, selecciono la parte de trabajo, nuestro layer de trabajo, y voy a cargar una selección desde el menú de selección, donde dice Load Selection, y lo que voy a hacer es, voy a cargar la selección de recorte, y aquí está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Vamos a separar el tapón. Perfecto. Para separar el tapón, yo voy a hacer uso de mis herramientas de trazo a mano alzada de selección, que son básicamente los lazos. Voy a usar el lazo poligonal y voy a pedirle que reste de la selección original el trazo que yo voy a hacer. Entonces ya me puedo acercar y fíjense bien cómo puedo empezar a seleccionar y a trazar la tapa y la voy a separar del resto de la selección original. Como podrán darse cuenta, esto es mucho más fácil, mucho más preciso que tener que específicamente volver a trazar nuestro tapón. Una vez que ya tenemos el tapón, ¿qué creen que es lo que tenemos que hacer? Vamos a copiarlo y pegarlo. Nos genera un nuevo layer con el tapón específicamente. Vamos a renombrar el layer con el nombre de tapón. Ahora vamos a empezar a colorizar nuestra composición y vamos a empezar a detallarla. Lo primero que voy a hacer es voy a dar más intención al color verde del envase. Para esto voy a duplicar el trabajo base, voy a cambiar el nombre del layer a color verde y posteriormente voy a seleccionar un layer de ajuste Hue Saturation. Este layer de ajuste voy a ponerlo en modo de colorización, voy a ponerlo en color verde, vamos a subirle un poquito la intensidad y un poquito el brillo, ¿ok? Y una vez que ya está ahí, voy a pedirle que se comporte en forma de máscara de recorte o clipping mask, para que solamente aplique sobre el layer que yo tengo en la parte inferior. Muy bien, y ahora, el layer de color verde lo vamos a mezclar en manera de hard light o de luz dura. Observen cómo la botella ya está intensificada de color verde, pero el líquido no responde exactamente al color que debería de contener. Para esto vamos a hacer un truquito en el cual vamos a utilizar dos colores que nos permitan rescatar el color del contenido independientemente del color de la botella. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar el layer de trabajo base y por encima de él voy a obtener un nuevo layer. A este layer le vamos a poner el nombre de color rojo. Muy bien. Aquí
voy a tener que cargar una selección que yo ya había previamente generado, que es la que contiene y la que tiene seleccionado específicamente el contenido. Para esto me voy al menú de selección, le digo Load Selection y voy a seleccionar una selección que se llama relleno de líquido o líquido relleno. Vean cómo ya está. Esta selección la generé usando la misma técnica que utilizamos previamente. Ahora, en el panel de swatches, yo ya tengo un color rojo que nos va a permitir, lo selecciono, y este color rojo nos va a permitir rellenar esta selección en este layer. Me voy al menú de Edit, le digo Fill, lo relleno con el color de frente y aquí está. Bueno, no se ve precisamente como quisiéramos. ¿Por qué? Porque este color lo vamos a mezclar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar los blending modes de los layers y lo voy a mezclar de manera overlay y lo voy a reducir a un 10%. De esta manera estoy entonando mi primera parte porque necesitamos generar un segundo layer con la misma técnica. Aquí le vamos a poner color vino. Perfecto. Y lo que voy a hacer es voy a seleccionar un segundo color más oscuro y lo voy a rellenar. Edit, Fill, igual. Foreground Color, aquí está. Y esta capa la vamos a mezclar en forma de quemado lineal o linear dodge. Ahí está. Y voy a reducir el relleno de la capa igual a un 10%. De esta manera yo estoy entonando el relleno de líquido de mi envase. Pero para que esta capa no se vea contaminada con el color verde del layer de ajuste, la voy a mover por encima de los dos. Ahí está. Boto mi selección y vean cómo ya tengo ahora sí una botella que tiene el color del contenido y el color de la botella listos para poder continuar con el proceso. Ahora, vamos a poner a tono el tapón de la botella. Para esto, lo primero que voy a hacer es voy a desaturar el tapón de la botella para quitarle el color verde que nosotros vamos a observar en él. Déjenme acerco para que vean muy bien cómo funciona esto. Aquí está mi tapón. Y lo primero que tengo que hacer es voy a usar un layer de ajuste de Hue Saturation. Lo voy a setear en manera de máscara de recorte para que el layer de ajuste única y exclusivamente actúe sobre el tapón. Y en la ventana de propiedades que ya se activó, lo que voy a hacer es literalmente vamos a quitarle un poco de saturación. Observen cómo ya estoy obteniendo colores grises neutros dentro del tapón. Esto me va a servir para posteriormente aplicar una capa que me va a permitir intensificar el degradado que se observa en este tapón. Vean como aquí tengo unos strips de luz que yo voy a poder intensificar utilizando un efecto de layer. Muy bien. Ahora, para que esta transformación se haga permanente, lo que yo voy a hacer es voy a pedir que este layer de ajuste se mezcle con el layer del tapón. Para esto me voy al panel contextual y le voy a pedir que haga un merge de los dos layers o que los fusione. Y ahí está, ya tengo el tapón listo. El siguiente paso va a ser intensificar el degradado que yo tengo aquí. Para esto voy a cargar un layer style en forma de overlay de degradado o gradient overlay. En este momento vean cómo aparece un degradado por encima de mi tapón, pero lo que voy a hacer es voy a seleccionar un degradado de manera metálico. Claro está que ahorita vamos a tener que modificar un poquito el cómo se comporta mi degradado. Voy a jugar un poquito con la escala para amarrarlo, tal cual. Y después, ¿qué creen que es lo que voy a hacer? Vamos a darle un degradado tipo overlay. Y vamos a buscar que la opacidad del mismo matche con el degradado del tapón. De esta manera, yo puedo obtener un resultado bastante aceptable de cómo se ve mi tapón.
Perfecto, ahora vamos a regresar a que se vea la botella en formato completo dentro de la pantalla y vean cómo ya tengo perfectamente bien seleccionados y perfectamente bien diferenciados todos los elementos que forman parte de mi botella. Ya estoy listo para poder empezar a procesar la imposición de la etiqueta. Ahora, como podrán observar en el panel de layers, yo ya tengo una cantidad inmensa de layers que me van a ir haciendo razonablemente complejo controlarlos. Como ya tengo la base de la botella y lo que voy a seguir haciendo es voy a seguir imponiendo layers por encima de ella, lo que más me conviene hacer es seleccionar todas las capas que forman parte del retoque y desde el menú contextual voy a pedir que genere un nuevo grupo a partir de las capas que yo tengo. Y entonces aquí le vamos a poner el nombre de PET 600 mililitros. Esta es la base de mi botella. Observen cómo yo ya tengo una base lista para poder trabajar y dentro de la cual yo tengo todos los elementos y puedo jugar con los valores de los mismos para poder modificarlos. Una vez que ya tenemos detallado nuestro envase, el siguiente paso va a ser imponer la etiqueta sobre el mismo. Por un momento quiero que me acompañen al bridge y quiero que observen cómo está armado el archivo que vamos a imponer. Lo voy a abrir un momento en Photoshop y observen cómo no es otra cosa que un mapa de bits, o sea, es una imagen de píxeles que ha sido rasterizada a partir de los elementos de Photoshop para poderla poner dentro de un cilindro y que nos dé las deformaciones y la iluminación que debe de llevar a los extremos para que esto nos simule una etiqueta. Muy bien, lo voy a cerrar, voy a regresar al bridge y vamos a colocarla en el documento que tengo abierto de Photoshop. Para esto, desde el menú de File, yo agarro y le digo colocar en Photoshop. Y vean cómo ya aquí está la etiqueta colocada y aquí tengo el primer layer como tal. ¿Cuál es el paso? Bueno, es particularmente sencillo. Lo primero que hacemos es dimensionamos la etiqueta a que quede al tamaño y en la posición de la botella que nosotros necesitamos. Excelente. Muy bien, le digo que ok. Y vean cómo la etiqueta previamente rendereada ajusta perfectamente en la botella de PET. Nada más la ubicamos en la posición que debe de llevar para que no tenga mayor problema. La ajustamos correctamente con el comando de transformación, Edit Free Transform, y la acomodo de tal manera que ajuste con el cuerpo de la botella. Perfecto, ahí está. No se ve mal, pero podría estar mejor. Y efectivamente, podría estar mejor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es vamos a utilizar algunos elementos que nos permitan hacer que esta botella se integre con el decorado de la etiqueta. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a generar un nuevo layer. Lo voy a nombrar degradado. Y lo que voy a hacer es voy a generar una selección a partir de esto utilizando la tecla de comando sobre el layer base de la etiqueta y vean cómo yo obtengo en el layer de degradado una selección. Muy bien, ahora dentro de esta selección yo lo que voy a hacer es voy a aplicar un degradado. ¿Qué tipo de degradado? Bueno, muy fácil. Vamos a aplicar un degradado en forma de metal. Vamos a ponerlo de tal manera que sea un degradado reflejado y vamos a empezar a ajustar mi degradado de tal manera que los strips coincidan con la iluminación. Voy a botar la selección y lo que voy a hacer es voy a poner este degradado en modo de overlay. Vean qué bonito. Y voy a reducir la intensidad a un 25%. ¿Para qué? Para que se mezcle.
Ahí está. Observen cómo se nota ya más integrada a mi botella la etiqueta, porque le estoy añadiendo iluminación sobre la misma. Ahora, en el layer básico, en el layer base de nuestra etiqueta, yo voy a jugar, lo quiero iluminar un poquito más. Entonces lo que voy a hacer, le voy a aplicar un layer de ajuste de curvas. Aquí está. Y lo voy a subir tantito de luminosidad. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Por último, para darle mayor verosimilitud a esta etiqueta, lo que hay que hacer es, voy a duplicar la capa base y la voy a poner hasta arriba de la composición. Nada más que, para que esto nos funcione y le dé más impacto y más solidez al color, la voy a mezclar de forma overlay o sobrepuesto, pero la vamos a reducir a un 25%. Perfecto. Bueno, para acabar de detallar esto, tenemos que dar dos pasos más. El primero es, en el layer de ajuste de curvas, yo tengo que pedirle que trabaje directamente en manera de máscara de recorte o clipping mask sobre el layer de la etiqueta. Observen cómo, al hacer esto, actúa directamente el efecto sobre la etiqueta sin dañar o sin tocar las capas inferiores. Recuerden que los layers de ajuste actúan sobre todas las capas que se encuentran debajo de él, y en este caso actuarían sobre también la botella de PET. Como no quiero que eso suceda, hago que trabaje a manera de clipping mask directamente sobre la etiqueta. Y en la capa de degradado, voy a acercarme un poquito, quiero que pongan atención en lo que va a suceder. El degradado sí está mezclado, pero está bastante lineal, y quiero que observen cómo sí se nota que esto es un render que está aplicado, y vean cómo hay texturas sobre la botella. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en la capa de degradado vamos a utilizar un filtro de ruido. Vamos a agregarle ruido. Vamos a ponerle que sea ruido de forma gaussiana y que sea monocromático. Y entonces observen cómo estoy texturizando el degradado para poder empatarlo con mis etiquetas. ¿De acuerdo? Estoy dándole textura fotográfica a la etiqueta, que originalmente es una imagen 100% de píxeles. Cuando yo hago esto, de hecho se me hace que es demasiado el ruido, vamos a bajarlo un poquito. Ok, ahí está. Cuando yo hago esto, ¿qué es lo que estoy logrando? Bueno, finalmente estoy consiguiendo que empate la calidad y la textura de la botella con la textura de mi etiqueta. Ya estamos muy cerca de terminar. De hecho, como podrán darse cuenta, tengo una composición de layers muy similar a la composición que tengo con la botella de PET. Entonces, para poder controlarlo y reducir el tamaño de capas que yo tengo en mi documento, lo que voy a hacer es, igual, voy a seleccionarlos todos, y desde el menú contextual vamos a pedir que genere un nuevo grupo a partir de las capas. Aquí le vamos a poner etiqueta. Muy bien, perfecto. Vean cómo tengo la botella limpia más la etiqueta. Excelente. Ahora, ¿qué nos hace falta aquí? Bueno, aunque suene extraño, tenemos que ensuciar la botella. ¿Qué significa esto? Tenemos que ponerle reflejos para poder fundir las dos imágenes y poder obtener un resultado que sea particularmente visible. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a aprovechar la iluminación natural o la iluminación propia de la botella, que son estos strips de luz que se encuentran aquí, y vamos a ponerle iluminación en los extremos, porque observen cómo la etiqueta está separada de la botella, porque aquí nos hace falta iluminación. Como podrán ver, tenemos iluminación, luces e iluminación en la parte exterior. Entonces, para lograr esto, yo voy a tener que generar algunas selecciones, específicamente en los strips de luz y en los extremos, para poderlos aplicar sobre la etiqueta. Este ya es el último paso del retoque. Muy bien, ¿cómo vamos a generar
los strips de luz que nosotros necesitamos para poder ensuciar nuestra etiqueta? Bueno, vamos a tener que hacer uso de selecciones. Ahorita me voy a regresar al cursor de selección directa porque vamos a utilizar las herramientas que ya habíamos previamente generado. Por ejemplo, vamos a usar la selección del contorno de la botella que previamente habíamos trazado y que nos sirvió como base para ir separando nuestros elementos para poder trabajar con ellos. Ahora les voy a enseñar algo. Si nos vamos al menú de canales, vean cómo en la parte inferior yo tengo el canal con el recorte completo de la botella. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pulsando la tecla de comando en Mac, voy a darle clic y vean cómo automáticamente cargo la selección, ¿ok? Esta es una selección flotante, por lo tanto, yo tendría que generar un layer para poder aplicarla. Pero primero vamos a trabajar con esta selección para poder determinar exactamente cuál es el área de afectación con la cual yo quiero utilizar para poder pintar, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a utilizar los controles de modificación de selección que se encuentran aquí. Modificar. Lo primero que voy a hacer es, voy a hacer que esta selección entre para después generar un borde y poder editarlo. Lo primero que hago es, la contraigo. Voy a contraerla un rango de 15 píxeles. Le digo que OK y ya ahí está contraída. Vean qué es lo que sucede. Estamos sobre la zona de iluminación. Ahora, usando las mismas herramientas, lo que voy a hacer es voy a generar un borde. Un borde de 25 píxeles. ¿Por qué? Porque me va a dar la mitad de estos hacia adentro, o sea que serían 12.5 píxeles hacia adentro y 12 píxeles hacia afuera. Cuando genero el borde, vean cómo yo ya tengo perfectamente bien seleccionada el área con la cual voy a utilizar para generar iluminación. Ahora, viene la siguiente parte. ¿Cómo voy a editar para que no haya strips o para que no haya iluminación en esta parte de aquí y esta otra de acá? Y en la parte inferior de mi botella para poder delimitar qué zonas son las que quiero que se iluminen. Bueno, muy fácil. Hace rato utilizamos las herramientas de selección directa, pero ahorita vamos a utilizar una herramienta particularmente vieja que se encuentra en la mayoría de las versiones de Photoshop, que es la herramienta de selección en modo de Quick Mask. Cuando yo la activo, vean qué es lo que sucede. Convierte la selección en una mascarilla que yo puedo editar utilizando pinceles, ¿ok? Cuando me cambio a mi herramienta de pincel, vean cómo yo aquí tengo uso de los pinceles como tal. Vamos a darle un poquito más de dureza al pincel, un 50% de dureza. A ver, perfecto, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Muy bien. Y ahora lo único que tengo que hacer es empezar a editar con mi pincel las zonas que quiero que no aparezcan en mi selección. Vean cómo puedo con toda la tranquilidad del mundo eliminar de la selección e inclusive detallar qué es lo que no quiero que aparezca. ¿De acuerdo? Esto es particularmente rápido, particularmente controlable y particularmente sencillo. Tomemos en cuenta que lo que vamos a generar con esta selección no es otra cosa que un contenedor que me va a permitir editar las zonas donde yo voy a rellenar con color blanco para iluminar. Estoy ensuciando, entonces vean cómo puedo jugar exactamente con el strip a través de una selección. Inclusive si quiero que entre un poquito más para acá, vean estas zonas de aquí, lo que puedo hacer es cambio el color del pincel y vean cómo con toda la tranquilidad puedo ir poniendo el área por donde yo quiero que entre mi luz. Esta es una selección que yo voy a tener que rellenar. Vamos a darle un poquito menos de dureza para poder detallar. Cambio de color y vean cómo ya aquí estoy dándole ese pequeño toque de suavidad que debe de llevar. Excelente. Muy bien. Regreso al modo de edición normal y vean cómo ya tengo una selección perfectamente trazada con mi herramienta. Ahora sí, voy a generar un nuevo layer y le vamos a poner extremos.
¿Por qué? Porque es la luz que va a ir en los extremos. Lo único que me haría falta sería ajustar esto con respecto a suavidad para que no se vea tan dura la iluminación. Para esto yo utilizo la herramienta de Refine Edge que ya habíamos visto y vean cómo puedo darle un poquito más de feather a toda mi selección y puedo desplazarlo tantito hacia los extremos o puedo contraerla. En este caso vamos a abrirla porque como se trata de luz, quiero que la luz caiga sobre todo a mi imagen. Vean cómo aquí está ya perfectamente bien generada la mascarilla. Es una mascarilla que es perfectamente natural. Cuando yo le digo que ok, ya queda mi selección. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, particularmente sencillo. Vamos a rellenar de color blanco este layer. Previamente voy a salvar la selección por si necesito reutilizarla. Vamos a ponerle brillos exteriores y la salvo solo en caso de que necesite reutilizarla. Muy bien, una vez que ya salvamos la selección, el siguiente paso es, manteniendo la selección activa, en el layer que hemos designado para ponerle los brillos de color, lo que vamos a hacer es, vamos a cargar o vamos a rellenar la selección con el color blanco para darle luz. Desde el menú Edit Fill le decimos que lo rellene con el color de frente. Vean cómo ya puso color blanco sobre la selección. Ahorita ya puedo desactivarla. Ahí está. Y vean cómo puedo jugar con los modos de mezclado. En este caso vamos a probar con el Linear Dodge. Ahí está. Y vamos a bajarle tantito la opacidad al layer para irle dando. Ahí estamos. Bueno, de hecho es casi nada, vamos a dejarlo al 100%. Para que podamos tener ensuciada nuestra extremos. De esta manera tenemos luces en los extremos y estamos integrando la etiqueta. El siguiente paso va a ser hacer lo mismo o realizar el mismo proceso con estas luces que se encuentran en la parte central. Muy bien, para poder colocar los strips de luz sobre la etiqueta y sobre la botella, lo que voy a hacer es, voy a generar un nuevo layer y en este caso lo voy a nombrar strips. Strips, perfecto. Muy bien. Ahora, yo ya había previamente guardado la selección de los strips o de las líneas de luz que cruzan sobre la botella y la etiqueta. Esto lo hice para ahorrar tiempo en el proceso de este tutorial. Pulsando la tecla de comando, voy a hacer clic sobre el icono de los strips y voy a cargar la selección. Voy a regresar al panel de layers y lo que voy a hacer es, voy a rellenar de color blanco los strips. Voy a desactivar la selección y después vamos a utilizar los modos de mezclado. Voy a mezclarlo en forma de color dodge y lo que voy a hacer es, voy a reducir la opacidad del layer a un 5%. ¿Ok? De esta forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy añadiendo iluminación sobre mis capas. Vean cuando lo desactivo, cómo sí se nota la diferencia que hay entre una imagen y otra. Ahora, por último, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar los dos layers de luces y voy a generar un nuevo grupo de layers que se va a llamar luces finales. ¿De acuerdo? Y de esta manera he terminado con el retoque de la etiqueta a partir de cero. Quiero que observen cómo se nota el avance del ejercicio si yo voy desactivando los diferentes grupos de layers sobre los cuales he estado trabajando. Muy bien, las luces, la etiqueta y el retoque de la botella. Voy a quitar el fondo de contraste blanco para que vean cómo recibimos la primera botella, cómo quedó el retoque de la misma, cómo queda puesta la etiqueta y al final cómo con las luces queda totalmente integrada en la composición la misma. Ahora, el último paso de este proceso es obtener una imagen compuesta de todo este retoque para poderla utilizar y transportar a alguna otra composición. ¿Cómo vamos a lograr esto? Porque como podrán percatarse, la imagen está
armada con diferentes capas sobrepuestas una sobre de otra. Muy sencillo. Yo selecciono los 3 grupos y lo que hago es, los voy a duplicar. Una vez que ya están duplicados, simple y sencillamente voy a pedir que haga un merge de los grupos, y de esta manera yo lo que obtengo es una imagen total y absolutamente independiente con todo el retoque tal cual yo lo he hecho. Esto ya vive en un solo layer, yo me lo puedo llevar a otra composición y puedo trabajar con ella sin mayor problema. De esta manera es como hemos terminado con el proceso completo de retoque de envase e imposición de etiqueta. Si ustedes quisieran conseguir los archivos con los cuales yo trabajé para generar este tutorial, no duden en visitar la página de Libris Digitale en la sección de videos, en la sección de videonotas. Allí encontrarán, además del video tutorial, los archivos fuente que yo utilicé para generar el retoque. Por el momento no me queda más que agradecerles su atención y espero que me acompañen en futuros tutoriales. Mi nombre es Javier Sánchez. Hasta la próxima.